de Parque Patagonia, de Parque La Reja, Buenos Aires, del Parque Chaco, y no sé, ¿me ayudan a ver de qué otros parques están? Parque Bosques. Patagonia. Bosques, bien. Caucaya. Parque Otra, en Cataluña. Los manantiales. De Parque Toledo. Parque Retiro, también, ahí está Cris. Del Parque Iguanco. Para Bachaca. ¡Oh! ¡Qué bien! El Es Parque Chaco Zoom. de los parques. Muy amplio esto, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. 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 Bueno, los invitamos con un matecito. Y empezamos, si les parece bien. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Gustavo y Fran, Mariana Setz y Maribel, que son las personas que vamos a estar charlando un poquito también con ustedes. Bien, listo. ¿En manos de quién quedamos? Gustavo y Fran, acá. Hola, Gus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? ¿Cómo tardes, están? hola. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Tenemos el... Se le cerró el... Sí. Se te oye. Se cortó el audio, Gustavo. Se escucha. Activa el audio. ¿Ahí está? Sí. Bueno, les decía, bueno, tenemos el placer y la inmensa alegría de comenzar hoy con este ciclo de charlas desde el parque que mencionaba aquel miércoles. Estas charlas las tenemos pensado hacer cada 15 días y las vamos a transmitir, bueno, por este medio y por la página de Facebook del Parque Chapadmalal. Ya hay varios amigos que se comprometieron para las próximas charlas. Seguramente que cuando terminemos este encuentro vamos a adelantar las fechas, los horarios, los temas que se van a tocar y los amigos que tendrán a cargo la exposición. Así que cada 15 días la idea es encontrarse y hablar estos temas de interés. Toda la semana, Gustavo, todos los sábados. ¿Cómo? ¿Todos los sábados? ¿No es cada 15 días? No. No, es todos los sábados. Ah, bueno. Sábados, todos los sábados. Ah, bueno. Bueno, perdón entonces. Entonces todos los sábados. Bueno, pero vayamos al día de hoy. Hoy contamos con la presencia de Juan Espinosa. Hola, Juan. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Que nos hará la presentación de su libro El corazón de la mística. Y al final seguramente vamos a tener tiempo de intercambiar, de charlar entre nosotros sobre lo que nos haya tocado con mayor profundidad durante la presentación. Juan Espinosa es maestro aplicado del Parque Toledo. Es estudioso, escritor de temas históricos, místicos y sobre la evolución de las creencias. En la actualidad participa activamente en el mensaje de Silo. Bueno, esta es la breve presentación de Juan. Para los que no conocen, yo creo que la mayoría ya lo conocemos. Y para continuar con esta presentación, le damos la palabra a Maribel. Bien, bueno, de nuevo, hola a todos, todas. Vamos a tratar de favorecer la entrada en una atmósfera que tiene que ver con los temas que vamos a compartir con Juan. Así que, a propuesta de él, tenemos para compartir la lectura de algunos textos místicos que nos van a ir guiando y orientando para entrar en esta frecuencia. Así que empezamos con Mariana. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar a leer Explicación de la mística. Miguel de Molinos. A quien leyere. La ciencia mística no es de ingenio,
sino de experiencia. No es inventada, sino probada. No leída, sino recibida. Y así es segurísima y eficaz, y de grande ayuda y colmado fruto. No entra la ciencia mística en el alma por los oídos, ni por la continua lección de los libros, sino por la liberal infusión del Divino Espíritu, cuya gracia se comunica con regaladísima intimidad a los sencillos y pequeños. No es esa ciencia de teoría, sino de práctica, en donde sobrepuja con grandísima ventaja la experiencia a lo más avisada y despierta especulativa. Estado previo, actitud, la paz interna, la reconciliación. Miguel de Molinos, has de saber que es tu alma el centro, la morada y el reino de Dios, pero para el gran rey descanse en ese trono de tu alma, has de procurar tenerla limpia, quieta, vacía y pacífica, limpia de culpas y defectos, quieta de temores, vacía de afectos, deseos y pensamientos, y pacífica en las tentaciones y tribulaciones. La experiencia más allá de la conciencia. Buda. ¿Y cuál es la máxima aspiración del Zen? Según esta escuela, esta aspiración está descrita en el Sandhi-Nirmorkana Sutra, sermón sobre la explicación de los misterios. Según dicha escritura, Buda dijo: como los seres ignorantes no experimentan más que el pensamiento y la conceptualización, y la verdad última trasciende todos los objetos de pensamiento y conceptualización, solo los sabios podrán comprender dicha verdad. Esta verdad carece de formas, mientras que el pensamiento y la conceptualización solo pueden operar en la esfera de las formas. Debéis saber que la verdad última trasciende todos los objetos del pensamiento y la conceptualización. Esta verdad no puede ser expresada mediante palabras, mientras que el pensamiento y la conceptualización operan tan solo en el reino de las palabras. Por tanto, debéis saber que la verdad última trasciende todos los objetos del pensamiento y la conceptualización. Dicha verdad carece de representación, mientras que el pensamiento y la conceptualización solo operan en el reino de lo representable. El despertar, budismo. La suprema doctrina de la emancipación puede resumirse diciendo que todas las cosas están eternamente inmersas en el nirvana, pero que el hombre, mantenido en cautiverio por el hipnótico atractivo de las apariencias, está envuelto en un ininterrumpido sueño de ignorancia, teniendo sueños que él juzga reales. Recién cuando el hombre despierte de la ilusión del yo y del mundo, puede comprender que el nirvana está aquí, ahora y por doquier, inherente a todas las cosas. Como quietud perfecta, el exento de cualidades, el no nacido, el increado. En el estado de trance estático del Supremo Samadhi, el gran yogín alcanza este indiferenciado conocimiento, la sabiduría trascendente.
Winner, el sexto patriarca, Maha Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría. Benévolos oyentes, la sabiduría del despertar es inherente a nuestra naturaleza. Si no conseguimos verla, es a causa de las ilusiones secretas por nuestra mente. Desde el punto de vista de la naturaleza de Buda, no existe ninguna diferencia entre un despierto y un ser corriente, salvo el hecho de que uno la conoce y el otro la ignora. Desapego, vacío. Miguel de Molinos. Pero ha de ser con una atención suave y quieta. No quieras saber nada, ni busques regalos, ternuras, ni sensibles devociones, ni quieras hacer otra cosa que el divino beneplácito, porque de otro modo no harás en toda tu vida otra cosa que dar vueltas en círculos y no darás un paso en la perfección. Teresa de Jesús. Ahora vengamos al deshacimiento que hemos de tener, porque en esto está el todo, si va con perfección. Aquí digo, está el todo. Juan de la Cruz. Y entonces se espera más cuando se desposea más, y cuando se hubiere desposeído perfectamente, perfectamente quedará con la posesión de Dios en unión divina. Mas hay muchos que no quieren carecer de la dulzura y sabor de la memoria en las noticias, y por eso no vienen a la suma posesión y entera dulzura, porque el que no renuncia todo lo que posee no puede ser su discípulo. El camino. Hakun Ryoko Yasutani. En la práctica de el primer objetivo es despertarse a la verdadera naturaleza propia, pero después de la ilusión se comprende que el sazen es más que un medio para alcanzarla. Es la realización de esta naturaleza verdadera. En esta forma del Zen es fácil considerar, erróneamente, el sazen como un simple medio. Un maestro avisado precisará desde el primer momento que el sazen es en realidad la realización de nuestra naturaleza innata de Buda, y no una mera técnica para alcanzar el despertar. Si fuese de otro modo, se seguiría que después del Sartori, el sazen sería inútil. Pero como dijo Dogen Zenji, lo cierto es lo contrario. Cuando más profundo es el despertar, mayor es la necesidad de practicar el sazen. La divinización del ser humano, in Arabi. Si tú no eres distinto de él, pero por no conocerte a ti mismo, ¿no sabes que eres él? Cuando alcanzas el aliyá, es decir, cuando te conoces a ti mismo más allá de las cosas que se han escrito sobre la naturaleza del conocimiento, entonces comprendes que eres él y ya jamás puedes distinguirte de él. En este sentido, de los apuntes de escuela, se habla de la divinización del ser humano, en una dirección hacia la creación del espíritu en su componente social. El ser humano tiene una parte divina e inmortal de la que se puede tener experiencia y, al tenerla, ésta se convierte en el centro orientador de la vida. Esta experiencia, al ser reconocida en su significado trascendente, choca fuertemente
con el sistema de creencias habitual que debe ser recompuesto y reordenado. Esta experiencia, cuando es buscada, ocupará un lugar central y cambiará la forma de entenderse y entender el mundo. Este cuerpo es el Buda. La gente cree que la capital de las 5 sabidurías se halla en algún lugar externo, pero en el interior de nuestro pecho hay un loto de 8 pétalos sobre el que se sientan 37 Budas completamente iluminados. La experiencia in Arabi. Continúa con el DIRC hasta que te vacíes del mundo de la imaginación y vislumbres el de los significados abstraídos de toda materialización. Insiste en tu DIRC, recuerdo, hasta que descubras aquel al que recuerdas, si él, por él mismo, aniquila tu recuerdo. Si su invitación no te detiene, elevará hasta ti una luz en la que no verás otro que a ti mismo. Una pasión inmensa y un amor violento nacerá en ti que te inclinará hacia ella y donde encontrarás, a través de Alá, un placer que nunca hubieras podido imaginar, y todo lo que has presenciado anteriormente te parecería insignificante y mínimo. Te imaginarás como una antorcha dentro de esa luz. Si quieres, discúlpame un momento. Sí. Es que estoy pensando que quizás leer todos los textos se puede hacer un poco excesivo. Bueno. Hemos estado leyendo una página y pico de textos directos de místicos. Y claro, hay un total de otras casi 3 páginas más de textos esenciales de los místicos que están extraídos. Y claro, la lectura de estos textos van creando una atmósfera de que estamos hablando. Y como vemos, muchos de estos textos, incluso aunque algunos son muy antiguos, utilizan una terminología muy similar a la nuestra, respecto del vacío interno, etcétera, etcétera. Pero creo que quizás leerlos todos llevaría otros 15-20 minutos y quizás puede ser un poco... No sé si os parece, quizás después podemos leer otros trozos, otros textos, ¿no? Si os parece, porque creo que podría ser un poco largo, ¿no? No sé si os parece bien a los organizadores. Sí, sí. Sí, parece. Entonces, ahora yo tenía preparado una síntesis de todo este proceso de investigación. Es una síntesis muy sintética para no ser demasiado. Y luego podremos, eso dará más pie para conversar. Creo que es mejor ser sintético y luego dar pie para conversar. Entonces, este texto que tengo aquí preparado nos va a llevar quizá 15 minutos o así. Es una síntesis de todo este trabajo de investigación, que es un estudio muy amplio que abarcó aproximadamente una década de una intensa investigación, ¿sí? Y para facilitarme la tarea, yo empecé a investigar los místicos que eran más cercanos culturalmente, o sea, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, que son de aquí, geográficamente, muy cerca de donde yo vivo, ¿no? Eso me facilitaba entrar en el mundo de la investigación mística. El libro recoge 7 monografías, aunque el estudio es mucho más amplio y se tocaron otros místicos, pero hubo místicos de los que no hubo suficiente material como para hacer una monografía. Desde luego, puede haber muchas más, y se han hecho por parte de otros maestros muy lindos aportes de otros místicos que complementan todo eso.
El marco donde se comprende la experiencia mística es el marco interpretativo de la psicología de Silo y el encuadre también de los textos de disciplinas y de accesos. Todo eso da un encuadre para comprender lo que estamos llamando como mística. Lo que yo estaba buscando con este estudio es comprender el fenómeno místico desde diferentes puntos de vista para también comprenderme a mí mismo, ¿sí? Porque necesitaba comprender de dónde me venía ese impulso a la experiencia espiritual y por qué resonaba con ella cuando leía las experiencias de los místicos. ¿Qué me pasa cuando estoy leyendo a un místico que algo me está resonando dentro y necesitaba comprender de dónde venía esa cosa interna, esa repercusión interna? Con algunos místicos yo me sentía incendiado al leerlo, entonces no sabía de dónde venía eso. Y entonces la investigación también intentaba comprender esa resonancia personal. Y por otro lado, estos estudios unidos a otros que han desarrollado algunos amigos, por ejemplo, un estudio muy lindo son los de Claudia Salé con la mística femenina, y otros han mostrado un panorama muy amplio, ¿no? Y que ha ayudado a llegar a profundas comprensiones sobre el tema y que podemos organizar estas comprensiones con algunas preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿cómo definiríamos la esencia mística? ¿Cuál es la esencia de la experiencia mística? En segundo lugar, el aspecto social e histórico. ¿Cómo fue el fenómeno en su amplitud social e histórica? ¿La mística es un fenómeno individual o aislado o es un tema más social? ¿Sí? Eso es un tema muy importante. ¿Sí? Y el tercero es ¿de dónde viene el impulso? ¿De dónde saca el místico esa tensión de búsqueda? ¿De dónde le viene ese impulso, ¿no? Entonces vamos a organizar todo este tema de la mística en estas tres preguntas. También debemos definir un poco qué entendemos por mística, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos metiendo en el saco de la mística? Bueno, para mí lo místico es el intento de acceder a experiencias superadoras de la conciencia habitual que muestran otras realidades mentales y que producen generalmente una integración de la conciencia y una superación de los condicionamientos de la conciencia. Por lo tanto, lo místico es muy amplio e incluye no solo lo que ocurre dentro de las religiones, sino también el chamanismo, que muchas veces se ha mezclado y se ha entremezclado con las corrientes oficiales. Un ejemplo de esta mezcla muy evidente es el budismo tántrico tibetano, ¿no? Bien, entonces, esa primera pregunta. ¿Cuál es la experiencia mística? ¿Cuál es la esencia de la experiencia mística? No estamos hablando de la experiencia occidental, aunque en el fondo es lo mismo, sino más bien aquella que es buscada reiteradamente. Esto tiene 4 partes. Primera es la preparación. Segundo es el procedimiento. Tercero es la experiencia en sí. Y cuarto es la integración de esa experiencia, ¿no? En cuanto a la preparación de la condición, lo más importante es la unidad interna y la humildad. Son condiciones indispensables. La segunda, el procedimiento hay muchos, pero en todos hay una cosa común, ¿sí? Que es que todos coinciden en buscar un silencio mental. Bajar el ruido, la paz interna, la no actividad de la conciencia para que otra cosa pueda expresarse. Eso es una cosa muy universal. Hay muchos procedimientos para llegar a esto, ¿no? Hay procedimientos energéticos, procedimientos de trabajo físico, procedimientos mentales, etcétera, ¿no? Hasta danzas y todo eso. Pero en el fondo lo que se está intentando es que el yo y la conciencia se silencie para que se exprese otra cosa que está detrás. Sobre la experiencia en sí, estamos hablando de un toque con lo profundo y lo inmortal que es muy difícil de describir, aunque
como vemos, los místicos hacen sus esfuerzos y son muy inspiradores cuando los leemos. Y sobre el cuarto punto, la integración de la experiencia, podemos decir que todos los místicos coinciden en esta máxima, que podríamos expresar así. En lo profundo de la conciencia humana están accesibles las experiencias que muestran el sentido de la vida, que muestran el sentido de todo lo existente, que le muestran al individuo cuál es su destino, que le muestran su propia inmortalidad, o le muestran su parte divina. Cuando la experiencia es integrada de esta manera, ya nada es igual. A partir de ese momento, la vida cambia sustancialmente y esa persona dirige su vida de una manera muy diferente. Bien, eso en cuanto a la primera pregunta de la esencia de la experiencia mística. Si nos vamos a la segunda, en su aspecto histórico y social, ¿no? ¿Cómo fue el fenómeno a nivel social, a nivel histórico? El fenómeno místico es muy amplio y toca todas las culturas, cada cultura con sus particularidades. En este libro hay 7 monografías. Hay una monografía del mundo árabe, aunque el mundo islámico, perdón, tiene una proliferación mística grandísima. También hay una monografía de budismo tántrico tibetano, que tiene una fuente espiritual tremenda, un cauce espiritual muy grande. Hay otra monografía de budismo zen japonés, que también tiene una historia y un arraigo social muy fuerte, sobre todo en el siglo XII. Y bueno, y luego está la mística occidental que todos conocemos. Entonces se puede rastrear prácticamente en todas las culturas y casi siempre, en casi todos los siglos, hay místicos. Aquí hay un aspecto que los historiadores han pasado por alto, no por un afán de manipular, sino más bien porque están educados en la mente del siglo XX y la mente del siglo XX es muy racionalista. Y hay cosas que no valora, hay cosas que le pasan de lado y no tienen para ellos importancia. ¿Sí? Hemos podido comprobar que los místicos no son unos individuos aislados de aquello que sucede socialmente. Con este fenómeno, vamos a poner un ejemplo, con el fenómeno místico ocurre lo mismo que con el fenómeno deportivo. Para entender por qué saltan todas esas figuras deportivas tan extraordinarias, pues lo que hay que ver es cuánta gente está participando de eso, cuántos muchachos quieren seguir ese mito, cuántas empresas ponen dinero, cuántos medios de comunicación hacen eco de eso. Entonces hay toda una cosa social muy fuerte para que surjan figuras deportivas de gran nivel, ¿no? Bueno, lo místico no puede ser entendido si no es así. O sea, el místico no es un bicho raro en un mundo aislado de lo que ocurre socialmente. No es así. Cuando Teresa de Jesús despunta, hay una atmósfera social tremenda en España. Hay multitud de grupos practicando por todas partes, ¿no? Lo mismo ocurre con el Japón del siglo XII y XIII. Lo mismo ocurre con el Tíbet o con el mundo sufí del Islam. Es un fenómeno social en marcha, ¿no? Y tanto es así que la Inquisición, que es un fenómeno occidental, apenas podía dar abasto a contener el fenómeno. Había tal cantidad de practicantes que no podían con el fenómeno, se les escapaba de las manos, ¿no? Multitud de sectas, escuelas, grupos, tendencias por todas partes, claro. En eso ya se comprende que en toda esa gran atmósfera social sobre este tema empiece a haber figuras geniales, ¿no? Figuras que despuntan de una manera muy extraordinaria. Esto de ese caldo de cultivo social es algo que los historiadores no nos han contado y cuando yo me encontré con eso me llevé una sorpresa muy grata, porque además creo que el futuro va a ser así, o sea, que se está despertando las primeras oleadas de una espiritualidad todavía muy suave y que dentro de unas décadas, unas decenas de años, un tiempo,
esto de la oleada espiritual va a coger una fuerza muy tremenda y va a ser muy lindo. Porque para mí particularmente, y creo que para muchos, sin el tema espiritual es muy difícil responder al tema del sentido de la vida. Entonces, como hemos hecho todo este estudio del tema social, nos hemos encontrado que, exceptuando algunos casos muy raros, siempre que hay una efervescencia mística es porque hay un caldo de cultivo social muy importante. Gran cantidad de gente está practicando eso y hay grupos de intercambio, literatura, producciones, etc. Eso creo que es muy importante rescatarlo. Cambia mucho la comprensión del fenómeno místico viendo toda esa atmósfera social. Claro, ¿y cómo se crea esa atmósfera social? ¿Por qué cambian las atmósferas sociales? Porque hay un momento racionalista, luego hay otro momento, luego hay otro momento, ¿y qué es lo que va haciendo un cambio de atmósfera social, ¿no? Bueno, también hemos investigado eso con bastante profundidad, ¿no? El fenómeno místico, por ejemplo, en Occidente, surge en el siglo XI con la mística femenina, ¿sí? Con las beguinas y todo aquello. Empiezan a surgir órdenes monásticas. Y lo que se está intentando es que la gente quiere una experiencia directa, porque los ritos se han formalizado de tal manera que no le llegan a la gente. Los ritos de la Iglesia están muy lejos de la gente. La gente ya no habla, en muchos casos, no habla latín, sino que habla las lenguas. Es el nacimiento de las lenguas vernáculas, es el nacimiento del castellano, es el nacimiento del francés, es el nacimiento de las lenguas. Y está habiendo un alejamiento muy del formalismo religioso de los ritos, está habiendo un alejamiento del registro humano. Entonces la gente va a los ritos y no siente esa conexión, pero sin embargo ocurre que el mito de Cristo sigue estando operativo. Entonces la gente lo que empieza a buscar es tener la experiencia de Cristo directamente, sin los ritos. Por eso empiezan a surgir todos estos movimientos sociales de las beguinas y todos aquellos, de los mendicantes, de los franciscanos, todo está al margen de la oficialidad. Y claro, la oficialidad ve que el tema está peligroso y entonces hace dos intentos. Una es convertir en oficial lo extraoficial, por eso da permiso a la creación de órdenes monásticas, y la otra es perseguir con la Inquisición. Esto en Occidente, en otras zonas no ocurre así, porque la Inquisición es un fenómeno europeo exclusivamente. En el mundo islámico, en la India, en el Tíbet, ni en Japón existe nada parecido a una Inquisición. Esto da que pensar también. Pero bueno. Entonces, como se ha producido esa crisis entre la gente y lo ritual, toda esa crisis va alimentando una búsqueda de la gente de experiencia directa y empieza a crearse una atmósfera social con todo eso, que va creciendo desde el siglo XI. Se puede ir viendo cómo van apareciendo cada vez místicos de más nivel hasta que ya en el siglo XVI el fenómeno es tremendo. Es el siglo de grandes figuras como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, cosas muy fuertes, de una repercusión histórica muy importante. Por ejemplo, Ignacio de Loyola, en 15 años, a pesar de las dificultades serias que tuvo, montó la Compañía de Jesús, que estaba en 5 continentes con más de 1000 participantes. O sea, una potencia interesante, ¿sí? ¿De dónde se nutre todo eso? ¿De dónde salen esos 1000 miembros de la Compañía de Jesús? O sea, hay algo social que explica todo eso. Si no, no se puede comprender. No vale solo con que Ignacio de Loyola tenga una mística, unos retiros, unos procedimientos. Se tiene que alimentar de una cosa, ¿no? Así que el siglo XVI ya es la gran explosión y luego en el siglo XVII sigue habiendo bastante fuerza, pero ocurre que es el nacimiento del racionalismo en el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo de Descartes, es el siglo de Newton, es el siglo de Leibniz. Se está despertando el racionalismo y
eso está empezando a chocar con la mística y ocurre una cosa un poco triste y también extraordinaria que no ocurre en otras culturas. En el Islam no hay nada así, ni en Japón, ni en otros lados, que es que el cristianismo se corta a sí mismo su rama mística. De tal manera que a finales del 17 y del 18 la gente se ríe y ridiculiza la experiencia mística. Ahora ser un místico resulta que ser un tonto que cree que habla con Dios. Se degrada de esta manera. ¿Sí? Al degradarse y ridiculizarse así, empieza a estar mal visto y a ser despreciado algo que antes tenía un peso muy importante, ¿no? Tenía tanto peso que la gente de poder, los reyes, los monarcas, los condes, los marqueses, no tomaban decisiones importantes en su vida sin ir a hablar con su confesor. O sea, no se iba a la guerra sin hablar con el confesor, no se tomaba una decisión de matrimonio, un rey estamos hablando, con la importancia que tiene eso, sin ir a consultar con su confesor. O sea, ¿qué atmósfera estamos hablando? Bueno, eso pasaba en el siglo XV, XVI y XVII. En el siglo XVIII ya no se hace eso porque la mística en Europa es degradada, humillada, ridiculizada. Es algo así como cortarse a sí mismo la cosa espiritual. Y eso ha tenido unas grandes consecuencias en Occidente. Eso no ha pasado en el Islam. Las tendencias místicas del Islam, que es el sufismo, con sus escuelas han proliferado hasta el momento de hoy y se pueden encontrar todavía producciones y gente muy practicante con un sentido muy válido del tema. Cosa que en el cristianismo hemos buscado, pero no, apenas hay, es una cosa muy formalista y muy... Y luego ocurrió otra de las grandes traiciones del cristianismo, que ha hecho varias en la historia muy gordas, que es cuando asoció el éxito material a el beneplácito de Dios. ¿Sí? Que eso es una de las grandes impulsos que dio el capitalismo. O sea, el capitalismo no hubiese sido tan fuerte si no se llega a asociar a Dios. Dicho en palabras sencillas es: yo tengo éxito material y soy un hombre, un empresario de fortuna gracias a Dios. Gracias a que tengo fe en Dios. Y Dios me agracia con sus dones y eso se expresa en mi éxito material. Esa especie de falsedad, porque eso es falso, esa especie de traición interna ha dado mucho vuelo al capitalismo. Porque se está falseando que ese señor que es un capitalista de éxito lo está haciendo gracias a la explotación y al aprovechamiento de la mano de obra, ¿no? Con la cual no comparte sus beneficios. Pero ellos asociaron en el siglo XVIII, en el XVII y en el XVIII asociaron a Dios con el éxito material capitalista. Sí, lo cual es una cosa un poco fea. Me parece a mí, pues, porque son tendencias contrapuestas. Pero los capitalistas lo dicen así: yo he sido bendecido por Dios y mis éxitos materiales son gracias a Dios. Bueno, esto son tendencias en Occidente que tienen que ver con la traición al sentimiento religioso. Bien, volvamos a lo nuestro, ¿sí? Entonces hemos visto que hay una fuerte contexto social y ese contexto social ocurre porque hay una crisis, un distanciamiento, una crisis interna, un distanciamiento, y la gente quiere la experiencia directa. Y eso va creando todo un caldo de cultivo para que se cree todo ese contexto social que hace florecer la mística. Bien. En cuanto a la tercera pregunta, ¿cuál es el impulso del místico? ¿Sí? Para comprender esto necesitamos dos cosas. Una es la situación interna y otra es un mito. ¿Sí? Sin una de las dos partes la ecuación no funciona. ¿Sí?
La situación interna. La situación interna es, deberíamos preguntarnos, ¿por qué una persona debería dejar sus valores sociales y familiares? Debería arriesgar su situación económica, personal, para tomar un camino en el que no tiene seguridad que le lleve a ningún lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está impulsando? Preguntando de otra manera, ¿de dónde quiere salir y a dónde quiere llegar? ¿Sí? Esta situación interna del místico, para mí es un registro que seguramente todos hemos tenido de diferentes maneras, que es un registro de vacío interno. Es un registro de fracaso existencial, ¿sí? Que tiene toda una importancia interna psicológica, ¿no? Ese fracaso, ese vacío interno, es la que crea unas condiciones y unas preguntas internas que deben ser respondidas y que no se responden por libros, ni por tesis, ni por filosofías, porque eso no acalla el registro, ¿sí? A no ser que uno se falsee a sí mismo o se engañe a sí mismo, que también tenemos experiencia de eso. Esa crisis interna, ese vacío interno, es una fuerza poderosa para buscar respuestas, buscar un sentido a la vida, y eso no puede ser respondido si no es de forma experiencial. Y entonces, ahora viene un mito que orienta eso. Si uno cree en el mito de Cristo, o uno cree en la faná de los sufís, ¿sí? En el nirvana de los budistas, ¿no? Etcétera, pues entonces toda esa necesidad interna es orientada para allá. ¿Sí? Y claro, todos ellos tienen sus procedimientos y muchos de ellos han servido muy bien para sus objetivos, ¿no? Sin ese registro de fracaso al que el místico de vez en cuando vuelve, no se puede permanecer en la búsqueda. Porque a mí me ha pasado, y muchos tenemos experiencia, de que uno puede tener una experiencia de cierta profundidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa con uno 2 años después? ¿Uno ha conseguido vivir en el sentido de la vida? ¿Cómo funciona? A lo mejor uno debe volver otra vez a la experiencia, ¿no? Entonces, el místico experimenta esto como una especie de realimentación, una especie de obsesivo envenenado, como decía Silo, donde no puede, entiende que la vida no tiene sentido sin la experiencia. No es una persona que entienda lo místico como una acaparación de experiencias. No se experimenta así. Se experimenta como que cuando uno se conecta con lo profundo, entonces la vida se ilumina. Y claro, cuando la vida se ilumina, pues uno quiere tener ese registro de una manera permanente. O más o menos permanente. Por eso el místico necesita tener contacto con cierta frecuencia. Como hemos leído antes, Dogen lo explica muy bien. No es que un día llegues a la experiencia y entonces ya todo se terminó. No funciona así. Es que tienes la experiencia y entonces comprendes que gracias a la experiencia las cosas cobran sentido y necesitas de vez en cuando volver a la experiencia. Y entonces tu impulso a la experiencia crece. No decrece porque hayas llegado a la experiencia, sino que crece, va a más. ¿Sí? No puedes vivir sin la experiencia, porque eso es lo que da sentido a todas las cosas. Bien. Lo nuestro funciona de la misma manera, desde mi punto de vista, ¿no? Nosotros tenemos toda una serie de procedimientos en el mensaje de Silo y también en otros trabajos de disciplinas y de tesis. Los procedimientos están muy claros, hay toda una doctrina que explica todo esto. Y también tenemos nuestros mitos, ¿sí? Que son llegar a lo profundo, tomar contacto con lo sagrado, despertar el centro luminoso, entrar en la ciudad escondida, el estado de despierto verdadero. Todo eso son imágenes que nos tiran
y que nos succionan, ¿sí? Sin esas imágenes no sabríamos a dónde ir. ¿Para qué íbamos a hacer nuestros trabajos, ¿no? ¿Para qué íbamos a hacer un trabajo con la fuerza? ¿Para qué íbamos a buscar la calma interna? Porque nosotros creemos, como explica Silo, que hay otro estado en el ser humano, que está el estado habitual y están otros estados, otras experiencias. Está la conciencia inspirada, está el no sufrimiento, de los cuales hemos tenido experiencias. Y creemos que eso puede ir de más en más y va a ir creciendo en eso. Uno, hasta que los estados se van consolidando, ¿no? Entonces, desde esta situación interna, en el que uno va creciendo espiritualmente, es que se puede estudiar qué le pasan a otros místicos, cuál es su proceso histórico. Porque en el fondo, lo que nosotros queremos hacer, cada cual con su impronta o con sus aspiraciones, es algo muy similar a lo que ellos hacían. Entonces, así se entiende que en el futuro, yo creo, esto es una creencia personal, claro, yo creo que el tema espiritual a nivel social va a ir creciendo, ya se ven algunos síntomas, muy cortos todavía, muy pequeñitos, ¿no? Pero como ha pasado en otros momentos de la historia, una oleada espiritual fuerte va a venir y entonces con la propuesta del mensaje de Silo y del siloísmo, mucha gente va a cogerlo y va a producirse cambios y cosas muy lindas de una repercusión histórica muy interesante. Esa es, digamos, para mí la conclusión más linda que puedo sacar de todos estos estudios. Todo este rescate histórico tiene que ver con que hay momentos en el proceso humano donde lo espiritual se despierta de nuevo, y creo que eso viene dado por crisis sociales y crisis individuales muy profundas, y que ahora estamos en las puertas de una situación así que creo que se nos viene. Este es el sentido último del libro de El corazón de la mística, que rescata todos estos místicos históricos tan lindos, tan interesantes, y que han aportado cosas muy interesantes en la historia humana. Así que bueno, esto es lo que en síntesis os podría contar, y ahora si queréis podemos charlar, darle vueltas, verlo de diferentes puntos de vista, a ver si me he dicho muchas cosas fuera de lugar o puede haber cosas interesantes en todo esto, ¿no? No sé qué os parece. Bien. Parece bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero tal vez alguien ya escribió alguna pregunta en el chat. Sí, qué bien, amén. Hazla igual. Ok. Después con Maribel podemos leer las preguntas del chat o si alguien pide la palabra, pero bueno, charlemos. Bueno. Yo quería preguntar en relación al mito, cuando mencionás, nosotros también tenemos un mito y das como distintos nombres a los que nosotros tenemos así como aspiraciones, pero la pregunta es, ¿qué elementos conforman un mito? Sí. Bueno, como sabemos bien, hay mitos más elaborados y mitos más simples, ¿no? Por ejemplo, un mito muy simple, que es el mito máximo del momento actual, es que el dinero da la felicidad. El mito es un tipo de creencia. Es un tipo de creencia que absorbe el comportamiento y que orienta el comportamiento en una dirección. Y actualmente el mito más importante es este. El dinero da la felicidad y una persona con mucho dinero es mucho más feliz que una persona con muy poco dinero. Claro, ese mito no tiene un fundamento real, porque nosotros conocemos gente con un nivel económico bajo y sin embargo su nivel de felicidad es muy alto. Pero los mitos son así.
los mitos son así, los mitos siempre tienen una carga irracional, ¿no? Entonces hay mitos más elaborados y hay mitos más fundamentados en experiencias y hay mitos muy simples que son muy falsos también, como este del mito del dinero, que ya está empezando a entrar en crisis. Entonces un mito se puede súper elaborar y claro, uno puede ver algunos dioses o algunas divinidades muy construidas, muy elaboradas en la India, en el Tíbet y también antiguamente. Los cristianos tienen su mito de Cristo, un ser humano con su parte divina que muere y resucita, y eso les orientó durante mucho tiempo. Claro, muchas veces para crear un mito no hace falta hacer una gran elaboración. Solo falta lanzar una creencia que pega en lo profundo de la gente, ¿no? Con eso es suficiente. Por ejemplo, si tú a la gente le dices, tú puedes experimentar tu inmortalidad con un procedimiento muy sencillo, porque tú eres inmortal, y la gente te cree, de repente y eso corre como la pólvora socialmente, de repente se crea un mito muy fuerte, ¿no? Si eso ocurriese a nivel social, ¿no? Hay un procedimiento simple y tú puedes experimentar que la muerte la vas a saltar por una experiencia que yo te voy a guiar ahora. Claro, esto ocurrió en el pasado, no lo hemos inventado nosotros, como decía Silo. Por ejemplo, los misterios de Eleusis y otros hacían esto. Hacían todo un ritual, apoyados a veces con drogas, ¿sí? En Eleusis con el cornezuelo del centeno, y veían su inmortalidad y de repente la gente salía de la experiencia y les había cambiado la vida. Bueno, ese tipo de creencias lanzadas así, cuando tienen un encaje interno, entonces se crea un mito, ¿sí? Desde luego para nosotros es una aspiración muy importante el nacimiento espiritual, por ejemplo. Llegar a esa experiencia de tener el nacimiento espiritual, tener esa experiencia y ir de más en más a esa experiencia y cómo le cambiaría a uno la vida si tuviese esa experiencia de haber experimentado un nacimiento espiritual, porque eso tiene que ver con la inmortalidad. Claro, nosotros creemos en eso porque Silo nos ha lanzado eso y porque él tiene experiencia de eso. Gracias a que él tiene experiencia y nos habla de eso, nosotros ponemos fe en eso. Claro, para nosotros eso es una aspiración, pero también se puede llamar mito, ¿no? Quizá la palabra mito a veces nos crea algunas dificultades de comprensión. Pero si vemos, por ejemplo, el mito ese de que el dinero da la felicidad y que el dinero es todopoderoso, pues ahí vemos que a veces hay mitos muy simples que encajan en la gente durante un momento histórico muy largo y que no tienen ningún fundamento, porque el mito no da nada. El mito del dinero, el dinero no da nada. No da, una persona rica sabemos muy bien que no es más feliz que los demás. Más bien puede ser al revés. No sé si me he alargado demasiado con esto. Juan, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. Esa experiencia, ese silencio mental, esa experiencia con ese procedimiento tan espiritual, ¿se puede hacer en un mundo occidental? Retirarse a un estado en el cual tengamos que tener esa paz en un mundo tan convulsivo como el occidental. Claro, claro, se puede. Que nos atacan de todos lados. Y bueno, hay que salir a trabajar, hay que salir a intercambiarse socialmente. Y la verdad que muchas veces nos vemos mezclados y nos interrumpen. Un procedimiento que debe tenerse un proceso, ¿no? Para alcanzar ese estado, porque si no vas a medias, es un corto paso y te interrumpen y la verdad que no lográs la integración de una experiencia. Claro. Pero... No sé si me explico. Sí, yo te entiendo. Yo tengo esa misma dificultad. ¿Me entendés? Claro, yo tengo esa misma dificultad. Pero también he tenido, y muchos hemos tenido experiencia de producir cierta paz interna y cierto silencio interno.
Y si te soy franco y sincero, siendo sincero conmigo mismo, no son tanto las dificultades del mundo en el que uno vive. Desde luego que las hay, ¿sí? Hay dificultades en el mundo, pero la máxima dificultad para mí no es lo acelerado o lo que puede estar el mundo. La máxima dificultad para mí es que nadie en el mundo cree en esto. O sea, uno va como bicho raro por la vida. ¿Con quién voy a hablar de temas espirituales? ¿Con quién voy a hablar de ese impulso interno que tengo? Exceptuando los nuestros, algunos de los nuestros, soy un bicho raro por la vida. Porque si yo me encontrase que voy a la asociación de vecinos o que voy a no sé quién y la gente habla de estas cosas, digo, este mundo sería estupendo. Y entonces se realimentaría una cosa interna muy linda. Pero es que nadie cree en esto. Entonces, para mí esa es la máxima dificultad. Porque a veces eso, incluso a veces dudo de mí mismo. Digo, pero ¿realmente esto que estoy haciendo de querer crear unas condiciones internas para que venga una experiencia linda? No estaré fuera de tema socialmente, pero sí, estoy fuera de tema socialmente. Claro que sí, es así. Pero para mí la dificultad no es la externalización del mundo, sino que no hay tema social sobre esto. Porque también comprendo, sobre todo comprendo, que mi actitud ante la vida tiene que cambiar. Yo me creo mucho las cosas del mundo. Si me creo tanto las cosas del mundo, mi energía se va para allá. ¿Por qué me tengo que creer tanto las cosas del mundo? Las cosas del mundo tienen su importancia, pero en definitiva, ese darle importancia tanto a las cosas del mundo le quita importancia a otras cosas, porque yo tengo como una capacidad de importancia. No puedo poner importancia en 10 cosas a la vez. Si hay muchas cosas importantes en el mundo, mi energía se va para allá y no pongo importancia en una cosa muy querida y que a veces he sentido con verdadera fe interna, y entonces de alguna manera tengo que cambiar mi actitud ante la vida, y de hecho a veces lo he logrado, y al cambiar mi actitud ante el mundo resulta que me siento un poco desapegado, no digo desconectado, digo desapegado, y gracias a ahí tengo una energía especial para cuando quiero conectarme con mi interior y acercarme a lo sagrado. Entonces ocurren otras cosas. ¿Sí? O sea, este mundo con todos sus líos, el mundo siempre ha tenido líos. ¿Cuándo no ha habido líos en el mundo? ¿Sí? Hace 200 años había líos en el mundo. Vamos, por ejemplo, en Europa, la cadena de guerras que ha habido en Europa en los últimos 1500 años ha sido terrible. Ha habido generaciones enteras que no han conocido la paz. O sea, es así, generaciones y generaciones que no han conocido la paz. Más aún, las guerras se tenían que parar porque toda una generación había desaparecido en la guerra y se tenía que esperar 15 o 20 años a que naciese gente para volver a emprender las guerras, porque no había personal para ir a la guerra. Las generaciones habían sido aniquiladas. Sí, esto ha pasado varias veces en la historia de Europa. O sea, imagínate una Europa en guerra. ¿Qué cosa puedes, qué puedes esperar de hacer cosa mística? Pues no, hacían cosa mística. Cuando toda esta efervescencia mística de los siglos XIV, XV, XVI, había guerras. De hecho, España estaba en guerra, estuvo en guerra con Portugal, estuvo en guerra con no sé quién. Los batallones de Flandes cruzaban Castilla en dirección a no sé cuál, etcétera, ¿no? O sea, desde este punto de vista, nosotros no vivimos en un mundo peor. Para tener nuestro espacio, para tener nuestro contacto interno. Tenemos la doctrina, tenemos los parques, tenemos las salitas, tenemos aquello donde uno esté aplicado. Tenemos un ámbito de intercambio muy lindo entre los amigos, de gente que está en estas búsquedas y con los que se puede intercambiar, y eso realimenta mucho. Y sinceramente creo que ahora el mundo no es peor para esto que antes. Y creo que va a ponerse mejor en los próximos decenios sobre esto. Claro, creemos que el mundo está tan acelerado y tan presionado, pero bueno, habría que ver cómo vivía una persona hace 100 años. Sí, imagínate,
había jornadas laborales de 16 horas. En Inglaterra, en España, 16 horas. Los sindicatos no tenían derechos, la gente no tenía derechos. La gente no tenía sistema sanitario. La gente no tenía espacio para ver la televisión, ni tenían televisión. Pero no tenían tampoco tiempo. Todo era dormir y trabajar. Claro, la gente rica sí, los marqueses y todo eso sí, pero la gente común, ¿cómo vivía? ¿No? Entonces creo que, sinceramente, muchas veces me parece que es que creemos que el mundo nos succiona y ponemos mucha fuerza en eso y tenemos que poner un poco más de creencia en lo interno. Y yo he tenido que reflexionar mucho sobre esto porque se me produce una contradicción entre estoy en el mundo porque resolver las cosas es importante, pero no es más importante resolver cosas importantes que tienen que ver con el sentido, y eso solo se resuelve si voy y busco una experiencia que me aclare el tema. Entonces esta contradicción me ha hecho mucho que pensar y he tenido que cambiar mi actitud ante el mundo. Porque no se resuelve de otra manera, sino buscando cierta, como proponía Silo, cierta desapego, no desconexión, pero sí desapego. Uno puede estar implicado en acciones en el mundo, pero no perder su centro interno, no perder el tema del registro de sí mismo. Ya desde el 69 decían, no hay que perder el registro de sí mismo mientras uno hace cosas en el mundo. Porque entonces uno no está coherente, no está unido internamente. Al menos yo lo vivo así. No sé si hay algunas Sí, preguntas. tenemos algunas Sí. preguntas. Una pregunta que nos manda Paco desde el Facebook, que es ¿por qué el racionalismo afectó más al cristianismo que al islamismo? En relación a lo que nos comentabas antes. Sí, yo creo que tiene que ver con un tema de traición interna. Yo lo traduzco eso por una traición interna. El cristianismo surgió con unas condiciones y se desarrolló con unas condiciones diferentes a otras religiones. Bueno, cada cual tiene sus condiciones, ¿no? El cristianismo en un momento dado fue tomado por Constantino y lo accedió al poder y subió al cristianismo al poder y lo convirtió en religión oficial. Eso ya es una pequeña traición al espíritu original del cristianismo, que venía por la humildad y venía por la experiencia y venía por comunidades. Hablaban de comunidades cristianas, ¿no? Y todo eso se empezó a asociar al poder. Cuando el cristianismo se asocia al poder, entonces es muy difícil ser coherente con un registro espiritual y ser poderoso, ¿no? Entonces este tipo de traiciones no existen tanto en otras religiones. Por ejemplo, en el Islam también hay asociación entre poder temporal y poder religioso, pero menos, ¿sí? No hay esa estructura tan sumamente vertical que hay en el cristianismo, de papas a cardenales, arzobispos, obispos y no sé qué. Una persona puede ser imán por iniciativa propia, no necesita que el papa le dé autorización, y puede interpretar el Islam por iniciativa propia, de su manera, y da sus sermones y todo eso, y la gente le sigue o no le sigue. Entonces, el cristianismo va produciendo traiciones internas, ¿sí? Otra traición es cuando asocia el éxito material a las bondades de Dios, ¿sí? Y otra traición es cuando surge el racionalismo, que el racionalismo pega en todo el planeta, o sea, también hay momentos racionalistas en el mundo islámico y en la India. Pero aquí van más allá. Aquí el racionalismo se convierte en religión casi. Si no eres racionalista, ya es un racionalismo agresivo, es un racionalismo excluyente, es un racionalismo que degrada otras cosas. En el Islam no ha pasado así. En el Islam los sufís han podido tener a veces dificultades, pero se ha respetado porque, digamos, no hay un centralismo. El Papa podía dar órdenes y toda Europa se tenía que poner a rajatabla las órdenes del Papa. Eso no pasaba en el mundo islámico. Desde luego en la India, con la flexibilidad de
y la proliferación de divinidades y todo eso, olvídate, no puede haber una estructura así. El monoteísmo crea sus problemas y la parte más, digamos, rígida y dura del monoteísmo es el cristianismo romano, incluso más rígido todavía que el cristianismo ortodoxo. Entonces ese racionalismo, unido a toda esta cadena de traiciones históricas, de traiciones al sentimiento religioso, de traiciones a la experiencia espiritual, han hecho que el racionalismo en Occidente haya sido mucho peor que el racionalismo en el Islam o en otros lugares. Al menos me parece así. Tenemos algunos pedidos también de la palabra para hacer otras preguntas, así que les digo cómo los tenemos anotados, así cada uno va expresándose. Teníamos a Edgardo, a Nidia y a Marina. Si quiere comentarnos la pregunta, Edgardo. El Parque Chaco levantó la mano también. No sé si me escuchan ahí. Sí, hola. El Parque Escuchamos, Chaco. sí. No sé si logran escucharme ahí, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Edgar. Bien, gracias. No, muy interesante, Juan, lo que planteas. Me quedo con una breve consulta a un punto de vista tuyo. Respecto, hablabas de del fin de la tradición, el auge de la mística y cómo eso después se frena un poco en Occidente. Respecto de las nuevas décadas que vos decís, que seguramente muchos coincidimos de una nueva espiritualidad y todo eso, ¿cómo lo ubicás? ¿Como una nueva etapa del tradicionalismo o es algo que está dentro de la desilusión, de la etapa desilusionada, la próxima etapa? No, la etapa desilusionada está terminando. O sea, no puede haber una nueva espiritualidad fuerte a nivel social con desilusión, sino esa nueva espiritualidad tiene que estar movida por un mito. Y un mito es lo contrario a la desilusión. ¿Sí? Sí, es una fuerza muy poderosa, un mito en lo que la gente cree, ¿no? Si la gente cree que puede tener la experiencia del nacimiento espiritual, entonces de repente se despierta una energía muy poderosa. Y eso no es desilusión. Claro, eso luego, después, puede producir una etapa tradicionalista, sí, pero eso no es malo ni es bueno en sí mismo. El problema no es si es tradicionalista o no, el problema es si es flexible o no, el problema es si se permite la diversidad o no se permite la diversidad. Por lo menos sí lo creó las condiciones para que se permita la diversidad con la libre interpretación, en otros lugares quizá no. Puede haber sus líos, pero la mezcla de culturas y de países y la globalización esta tan grande va a ser muy difícil que no se permita la diversidad, porque allá donde no se permita la diversidad con las rigideces, la gente cada vez aguanta menos eso. O sea, si usted se pone rígido y usted se pone inflexible, pues al principio puede tener un poquito de éxito, pero en el momento 2 la gente se va a marchar porque la atmósfera es irrespirable, ¿no? No puedo pensar lo que quiero, no puedo sentir lo que quiero. Entonces, las nuevas generaciones creo que no aguantan mucho eso. Por la mezcla cultural, la mezcla de todas las regiones del planeta, ¿no? Pero me parece que es mejor ser consciente y decir desde el primer momento, libre interpretación, que cada cual interprete como quiera y que florezcan las cosas como quiera. Gracias.